Bueno, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Esta es la primera apuesta que hacemos para poder continuar. La idea es que del instituto poder sumar algunas clases de esta forma virtual, así que quizás podamos empezar de esta forma. Eh, Mi nombre es Octavio Farías, yo voy a ser su profe de nutrición deportiva. Voy a intentar hacerlo más rápido para que no le lleve demasiado tiempo. La primera y la segunda clase vamos a tenerla de esta forma, ya que la suspensión, como saben, es hasta el 31 de marzo. Entrando al link que les dejo en el PDF del campus, donde va a ser la forma oficial que nosotros vamos a tener de comunicarnos, van a poder encontrar la bibliografía, el cronograma de clases estimativo y el programa de la materia, ¿tá? Con cada una de la bibliografía por clase. Lo único que necesitan entrar, como es un Google Drive, es un usuario de Gmail, un mail de Gmail. Con eso ya pueden ingresar. La única bibliografía que no van a encontrar, que vamos a tener que utilizarla, que está en la fotocopiadora, es el Fundamentos de la Nutrición y Deporte de Marcia Onsari, que es el único que van a tener que comprar en la fotocopiadora cuando regresemos, que está a nombre de Octavio Farías, Nutrición Deportiva para básquetbol y handball. ¿Tá? Les dejo mi mail de contacto para que me den la evolución del ejercicio que les voy a dejar en esta clase y mi Instagram por cualquier cosa que necesiten también para comunicarse. ¿Tá? Brevemente les comento que va a haber dos instancias de examen. Uno va a ser a mitad del cuatrimestre, que va a ser multiple choice, a menos que algo cambie. Un examen que es multiple choice a desarrollar. Y también tienen preguntas de verdadero y falso, que va a incluir hasta el tema de vitaminas y minerales. A partir de la clase número 9 vamos a tener lo que es toda la parte más práctica de la materia, que la idea es que ustedes se puedan llevar herramientas para poder utilizarlos en sus lugares de trabajo, porque en definitiva es lo que ustedes van a utilizar y lo que les va a servir. Todo lo que es bibliografía y lo demás probablemente les va a servir para consulta y constantemente se va a actualizar, así que la idea es que puedan saber dónde buscar, pero sin duda estas herramientas les va a servir para hacerlo ustedes o en su momento o en el mejor de los casos tener equipos disciplinarios, interdisciplinarios para poder usar la nutrición como estrategia de rendimiento. ¿Tá? Vamos a arrancar esta primera clase, que es la introducción a la nutrición y lo que es nutrición deportiva. La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas. Esto es lo que afirma o la descripción que da la OMS. Y les agrego como ciencia que estudia todos los procesos bioquímicos, fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación del alimento y su transformación en energía y diversas sustancias, lo que también implica el estudio sobre el efecto de nutrientes sobre la salud y enfermedades. Algo que es importante que ustedes tengan en cuenta, que no es una opinión. Estamos en una época en donde la alimentación está influenciada por muchas cosas, la industria farmacológica, muchos profesionales intentan dar explicación de la nutrición. Y no es una opinión, es algo que es parte de una ciencia. Entonces se compromete, se puede evidenciar de forma empírica, a partir de un método. Eso es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de promulgar también parte de los conocimientos que ustedes obtengan o les lleguen, porque si solo se manifiesta en casos clínicos, en alguna experiencia que tenga una persona, podemos estar cometiendo un error. ¿Tá? Siempre cuando hablemos de nutrición vamos a hablar siempre de los alimentos, porque básicamente es lo que nosotros vamos a manejar. El nutricionista no maneja medicación, maneja alimentos. Y este alimento es una sustancia que se puede ingerir de forma natural, semi-elaborado, elaborado, para consumo humano, que están incluidas las bebidas y otras sustancias que se utilicen en su elaboración, preparación o tratamiento. Esto es lo que nos dice el Código Alimentario Argentino, que está tomado del Códex Alimentario, que es un libro gigante en el que ustedes van a determinar todas las reglas
con respecto a los alimentos, qué es un alimento y qué no, cómo se legisla un rótulo, cómo tiene que ser las porciones. El Código Alimentario Argentino es aquel que nos va a limitar y nos va a decir qué es un alimento y qué no. Por ejemplo, si nosotros tomáramos el Código Alimentario de Colombia, probablemente que nosotros encontremos los insectos como alimento, que acá es algo que todavía es impensado, quizás en un futuro, pero el Código Alimentario es aquel que nos legisla sobre los alimentos que nosotros podemos utilizar. Dentro de estos alimentos vamos a encontrar lo que llaman los principios alimenticios, que son los que están conformados por sustancias, que vamos a llamar comúnmente los nutrientes. Hidratos de carbono, proteínas, lípidos, agua, aunque no lo veamos como un nutriente, pero no un macronutriente, vitaminas y minerales. Acá lo podemos hacer una división, lo podemos separar en hidratos de carbono, proteínas y lípidos como macronutrientes, son aquellos en los que el consumo es muy grande, en gramos, kilos, quizás dependiendo de las necesidades, el agua también. Y los micronutrientes son aquellos en los que las necesidades o los requerimientos van a ser más pequeños. Cuando hablamos de vitaminas y minerales siempre estamos hablando de miligramos, microgramos y en algunos casos menos todavía. Una forma también de diferenciarlo es que los hidratos, las proteínas y los lípidos son aquellos que nos van a brindar energía en su metabolización. Cuando nosotros lo consumamos, cada uno de estos nos va a aportar energía y en el caso de las proteínas no solamente energía, también va a aportar a las estructuras, igual que los lípidos. ¿Tá? Las vitaminas y los minerales no aportan energía en su consumo, sino que son un poco los engranajes, el aceite, digamos, pensando en una maquinaria, aquel que lubrica y hace que mejor funcione ese combustible. ¿Tá? Los principios nutritivos van a ser estas son sustancias que integran nuestro organismo, cuya ausencia de disminución por debajo de un límite produce al cabo de cierto tiempo una enfermedad por carencia. Estos principios nutritivos que hablamos, los nutrientes, si están en exceso pueden causar enfermedades, si están con carencias pueden causar enfermedades. Por eso nosotros tenemos que manejar que estos macro y micronutrientes estén presentes en la necesidad biológica de cada persona y necesidades también deportivas en este caso. Por eso cuando hablamos de, y les dejo esta pregunta, la nutrición y la alimentación, ¿son lo mismo? Cuando ustedes se alimentan, ¿se están nutriendo siempre? Y cuando ustedes se nutren, que podría ser de forma farmacológica también, ¿se están alimentando? ¿Están cumpliendo las necesidades que les da la alimentación? Lo vamos a ver más adelante. Como veíamos recién, la nutrición está incluida dentro de la alimentación. La alimentación, piénsenlo como un hecho social y cultural, no lo podemos alejar. Si nosotros pensáramos que haciendo un alimento balanceado para humanos podríamos librarnos de todas las necesidades o del hambre del mundo, estamos equivocados, porque de hecho existe algo similar en lo que nosotros podríamos hacer, lo que son los suplementos, que vamos a hablar mucho más adelante. La alimentación cubre necesidades que no solamente son biológicas, sociales, el compartir el alimento como forma de ofrenda, de respeto, el alimento en las culturas, cómo va cambiando, en los grupos etarios, cuando nosotros hablamos de diferencias a nivel de etario de cómo ha cambiado tipos de alimento comparado a los alimentos que se consumen ahora, religiosos, hay algunos alimentos o el ritual de alimentación que es una necesidad, ¿no? Ayunos, como ocurre con el Ramadán o la Cuaresma. Tenemos que pensar siempre que esa alimentación atraviesa toda esta cultura. Los hábitos y las costumbres que nosotros podemos tener con respecto a la alimentación, económicos, muchas veces dependiendo el estatus puede ser, digamos, cómo se juzgue ese tipo de alimentación. Muchas veces pasa de que uno desmerece o desprecia tipos de alimentos por su cultura, por cómo piensa, y sin embargo son alimentos que actualmente están forzosamente más aceptados o son más
es la comida tailandesa, la comida peruana, que a veces son juzgados por otra cosa que no es la comida misma. Y siempre acuérdense que la alimentación tiene que cubrir los gustos, en el sentido de que si uno no le gusta esa comida, no la va a ingerir y por sí no se va a nutrir. Entonces, la alimentación tiene que estar en función de la persona que le guste y lo pueda asimilar. Si no lo consume, si no le gusta, si está por fuera de su cultura, por más que nos digan, ahora se han incluido muchísimos alimentos que nos han importado, el consumo de té, alimentos o especias, que no están presentes dentro de nuestra cultura o de nuestra sociedad. Entonces son rechazados, y por más que uno lo tenga presente pensando de que puede ser un gran alimento, si no está incorporado no se va a consumir. Entonces hay que tener siempre en cuenta esto en el momento de que ustedes también aconsejen, por más que haya alimentos que crean necesarios o estén muy vinculados a beneficios, vamos a ver si es así o no, tiene que cumplir con los gustos de la persona, si no ese esquema no lo va a poder cumplir. Y muchas veces también, sin olvidarlo, lo pongo al final, pero no es algo que hay que descartar, con las emociones. Uno, como emocionalmente está, va a elegir qué alimentos cumplir. Muchas veces se asocia, ¿no?, la tristeza con el chocolate, la tristeza con el helado, cosas que, digamos, parte de las emociones con algunos alimentos que quizás nutricionalmente no están bien, no son completos, ¿no?, o no cubren lo que necesitaríamos, pero sí cubren algo emocional. Eh, la comida que hacía su abuela, digamos, tenemos que tener presente que todos estos factores pueden influir en la alimentación. Y la alimentación, nosotros tenemos que asegurarnos, tiene que estar compuesta de manera integral para que pueda nutrirse. Si nosotros pensamos solamente en la nutrición alejado de la alimentación, es difícil que podamos cumplir con esta expectativa. 4 leyes que ustedes habrán escuchado son muy conocidas. Escudero es un poco el padre de la nutrición acá en Argentina y también en Sudamérica. Era un médico que separó la nutrición de la medicina, viendo de que era esencial que haya profesionales más expertos o con mayor pericia sobre la nutrición. Y hace muchísimos años creó estas 4 leyes, que son la de cantidad, calidad, armonía y adecuación, que se tendrán que cumplir. Muchas veces no lo hace, pero puede ser a partir de decisiones profesionales, pero se tiene que tener en cuenta que estas 4 leyes tienen que tener un equilibrio entre ellas para poder cumplir con la alimentación, que la alimentación sea como hablábamos anteriormente. Ley de cantidad. Todo plan debe cubrir las necesidades calóricas de cada organismo. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos una estructura que gasta energía. Somos un sistema abierto, gastamos energía, intercambiamos energía y materia. Para que nosotros podamos vivir, tenemos que la misma energía que vamos a gastar ingrese en forma de alimento. Cuando consumimos menos energía, parte de esa materia se va, o parte de la materia que nosotros tenemos, la adiposidad o la estructura muscular, va a ceder parte de esa materia para obtener energía. Si nosotros consumimos de más, vamos a aumentar esa cantidad de materia. Entonces, dependiendo cuál sea el objetivo, uno tiene que brindar la cantidad de energía necesaria para ese organismo. De calidad, todo plan debe ser completo en su composición. Tiene que tener presente todos los alimentos. Ahora vamos a ver mucho más adelante, pero no está bien pensar de que tengo que bajar de peso, tengo que dejar las harinas, tengo que aumentar la masa muscular, solamente me dedico a comer carne o todos los alimentos fuentes de proteínas. La alimentación tiene que ser de calidad y tiene que estar presente todos los nutrientes que nosotros podamos. Después vamos a ver en función de qué los prescribimos, pero deben estar presentes todos los alimentos. Es casi tan importante la calidad que la cantidad a la hora de pensar un plan. Ley de armonía. Todo plan debe tener una proporcionalidad entre los distintos nutrientes. Pasa muy pegado a lo que es la calidad. Muchas veces eliminamos prácticamente algunos macronutrientes o micronutrientes por eliminar algún tipo de comida.
Si nosotros pensamos en dietas vegetarianas o estrictas, donde van a eliminar, tenemos que pensar qué lo va a cubrir. Si nosotros eliminamos un grupo de alimentos o le damos una frecuencia un poco más alejada para poder, no sé, disminuir de peso, tenemos que pensar cómo se va a reemplazar. Y la ley de adecuación, la más importante de todas, no sé si puede quedar ahí grabado, pero es con respecto a lo que hablábamos antes, con respecto a los gustos. Todo plan se debe adecuar al momento biológico, a los gustos y hábitos de las personas, a su situación socioeconómica y a las patologías. No importa si yo le doy el mejor plan del mundo, si no lo puede cocinar, si no puede comprar los alimentos, si no le gusta, si no es apto o está acorde a una persona que no puede masticar, a un niño, no se va a llegar adecuado. Entonces la ley de adecuación es la que tiene que garantizar que ese plan de alimentación que yo le voy a brindar o que ustedes en algún momento les van a aconsejar a partir de lo que vayan requiriendo, cumpla con sus expectativas. Si esta ley no se cumple, no importa que esté bien calculado la cantidad de energía, no importa que los nutrientes estén bien, estén equilibrados, no importa que la calidad, digamos, que sea completo. No lo comió, no le gusta, no se va a llevar a cabo. Entonces es muy importante pensar siempre en la persona. La nutrición deportiva, hasta ahora veníamos hablando siempre de algo más general, tiene como objetivo la aplicación de los principios nutricionales, lo que hablábamos, ¿no? Principios nutricionales, todo lo que tenga que ver la ley de cantidad, de calidad, de adecuación, contribuyendo a mantener la salud y a mejorar el rendimiento deportivo. Aclaro el rendimiento deportivo, nosotros buscamos que esa persona, ese sujeto, como es un deportista, cada vez le vaya mejor, pero preservando lo más posible su salud. Va a haber momentos o situaciones en que la salud puede quedar de costado o puede quedar eh, desplazada. Nosotros tenemos que tener presente, nosotros como profesionales de la salud y ustedes como entrenadores, educadores, que la salud tiene que mantenerse. Quizás tengan que poner un límite ético ustedes, porque quizás haya vinculaciones o ¿cómo decirlo? Presiones externas que ayuden, ¿no? Que trasladen la salud de costado y se pongan más sobre el rendimiento. Pero ustedes tienen que pensar que su formación lleva a que la salud esté presente. No importa que ese jugador le vaya muy bien en rendimiento, o gane, o tenga mejores, si dentro de 3 o 4 años va a ser descartable y se va a romper. Entonces tenemos que tener presente que siempre tenemos que tener la integridad de la persona como salud. A menos que la persona después decida otra cosa, pero mejor, darles un mejor acompañamiento para poder seguir el rendimiento, que pueda lograr el mejor rendimiento deportivo, preservando lo mejor posible su salud. Y van a ver que ustedes están ahí si se nota que el deportista y el entrenador tienen un vínculo que es muchísimo más fuerte de lo que nosotros podemos tener. Los médicos, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, cualquier personal, dirigentes, cualquier persona que esté alejado de este vínculo, va a tener una intervención no directa, digamos, no tan lineal, en el sentido de que el entrenador, ustedes van a tener una influencia mucho mayor. Ese deportista deposita confianza, frustraciones, sabe que tiene el poder ese entrenador, entonces la influencia que ustedes tengan sobre el deportista va a ser fundamental. Por más de que yo, como nutricionista, le aconseje a un deportista, desde mi perspectiva, que esto es lo mejor, si yo el entrenador no lo puedo convencer de que ese plan o esa estrategia es la mejor, no va a funcionar. Entonces, siempre, como ustedes van a tener un cargo de mucho poder y también de mucho aislamiento, en el sentido de que depende en qué club estén o qué situación, probablemente sean entrenadores, sean psicólogos, sean utileros, sean padres, sean colectiveros, digamos, hagan muchas funciones, no se olviden de esto, que la influencia que ustedes tienen sobre ese deportista es fundamental. Y tratar de armar equipo, es quizás un poco la idea que quiero que tengan cuando terminen la materia. Ustedes son el primer agente, ahora sobre todo el primer agente de salud que va a tener ese deportista, pero hay un montón de cosas que los van a exceder
Entonces es importante saber cómo relacionarse. Quizás no un médico o un nutricionista todo el tiempo en el equipo, pero sí saber asesorarse, saber derivar, saber qué fuente es más confiable que otra. ¿Tá? Fíjense los objetivos que tiene una alimentación en el rendimiento deportivo. Optimizar los beneficios del programa de entrenamiento, vamos a verlo un poco más adelante. Nosotros vamos a ir atrás o complementar lo que ustedes programen como entrenamiento, de preparación física o técnico-táctico o de estrategia. Siempre tiene que ir acompañándolo. Es un poco el que va a mandar sobre estas cosas. Mejorar la recuperación entre los entrenamientos y las competencias. Dependiendo qué deporte, es fundamental saber cómo recuperarse para que al otro día pueda jugar o pueda volver a entrenar. Alcanzar y mantener la composición corporal. Nosotros vamos a saber que peso y talla no va a ser suficiente, como hemos visto durante mucha parte de nuestra vida, para poder evaluar a un deportista. Vamos a necesitar métodos un poco más profundos, antropometrías, bioimpedancia, para poder evaluarlo, esos pequeños detalles y saber cuál es la mejor composición para ese deportista, para ese deporte y para ese rol o ese puesto que va a manejar. Reducir el riesgo de lesiones y enfermedades, no solamente traumática estamos pensando, sino de sobreentrenamiento y cualquiera que pueda influenciar negativamente sobre el rendimiento de ese deportista. Brindar al deportista confianza sobre su adecuada preparación integral frente a la competencia. Generar vínculos. Nosotros tenemos que generar un vínculo con ese deportista para que confíe en nosotros y pueda, esa estrategia que nosotros estamos manejando, pueda llevarla a cabo. Y sin duda, y como hablamos antes con respecto a la educación, que disfrute la comida. La comida no es un castigo, la comida no es algo que tiene que quedar por fuera o es algo solamente complementario. Como vimos antes, la alimentación cubre un montón de factores sociales, emocionales, culturales, económicos. Entonces tenemos que enseñarle a ese deportista que el momento de la comida es más que solamente sentarse y comer e ingerir nutrientes. Es generar un vínculo con su compañero, con su equipo, con sus padres, con su familia, con su pareja, dependiendo de la situación. Tiene que intentar disfrutar la comida porque si no puede ser contraproducente para él o ella. Funciones que vamos a tener nosotros. Determinar, y que ustedes van a ver a partir de lo que vamos a ver en la cátedra. Determinar la energía necesaria en función de un balance calórico y del objetivo del deportista. Básicamente es poder estimar la energía que necesita a partir de cuánto pesa, cuánto mide, cuánta masa muscular tiene y aplicarle esa energía para que pueda cubrir con sus necesidades. Se verá si esa cantidad de energía brindada es mayor porque tiene que aumentar su masa muscular, porque está disminuida, tendrá que ser menor si tendrá que bajar su masa adiposa o tendrá que solamente cumplimentar o cubrir con necesidades porque está bien. ¿Tá? Cubrir necesidades de nutrientes, es importante pensar en todos los nutrientes que hablábamos antes, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas y agua tienen que estar presentes. No podemos, vamos a ver que en general un plan completo suelen estar cubiertos, pero hay situaciones en las que va a salirse quizás pesos muy pequeños o planes muy pequeños de alimentación, quizás si hay vegetarianos o estrictos, si hay categorías por peso, que no es el caso de esta materia, de esta cátedra. Organizar los horarios, muchas veces también eso se llama timing. Toda la ingesta, digamos, la cobertura de energía, la calidad de los alimentos están bien, pero el alimento no está donde tiene que estar, antes de entrenar y después de entrenar. O sea que no hay energía antes de que de la mayor demanda y no hay energía o no hay comida para recuperarse. Entonces, dependiendo de eso, tenemos que ver cuándo y dónde va a realizar las comidas, quién la va a hacer para poder organizar el mejor horario con respecto a su vida. Piensen que ustedes van a tener deportistas que van a ser, no deportistas solamente profesionales, van a ser alumnos, van a ser parejas, van a ser padres, entonces van a ser trabajadores, entonces la alimentación tiene que
cubrir con todos los momentos de esta persona. Evitar molestias gastrointestinales durante los entrenamientos y competencias. Uno de los grandes problemas cuando uno aplica alguna estrategia nutricional es que tenga problemas gastrointestinales. No quizás tanto en deportes de equipo, pero puede aparecer. Una persona no puede sentirse mal a partir de algo que le dimos, porque el rendimiento va a bajar. Una persona que se siente mal por un dolor de estómago no va a rendir de la misma forma, o no va a poder seguir rindiendo si la estrategia que nosotros brindamos, darle una fruta, darle una colación, estuvo mal pensada. Entonces, evitar completamente este tipo de molestias porque lo saca de competencia. Brindar educación alimentaria y nutricional es fundamental. Educar todo el tiempo. Somos educadores. Ustedes y los médicos, los nutricionistas, los kinesiólogos, tenemos que educar a la persona desde cada punto que nosotros estemos. Hay que reforzar constantemente. Y cuando no estemos, buscar las estrategias para también seguir educando. A partir de infografías, a partir de videos, a partir de momentos. Todo momento que esté muerto, aunque sean 10 minutos, es una buena forma para reforzar ideas sobre educación alimentaria, sea de un nutricionista, sea de ustedes, sea el rol que ustedes tenían en ese momento, pero es importante. Asesorar sobre los suplementos. Vamos a cansarnos, en la última clase vamos a hacer una degustación, pero estamos invadidos de lo que son los suplementos deportivos y pareciera que si no están los suplementos no hay rendimiento, y todo lo contrario. Primero vamos a ver que los alimentos son los que cubren todas las necesidades. A partir de que haya mayores demandas o exigencias, puede ser que empecemos a utilizar suplementos que son alimentos en forma farmacológica, en polvos, en comprimidos, en líquidos, para mejorar el rendimiento de ese deportista. Pero para nada hay que pensar que los suplementos son una condición sine qua non para el rendimiento deportivo. Y evitar el descenso de pesos no saludables. No es el caso, pero hay deportes de categorías por peso, donde de un día para otro tienen que bajar mucho de peso y no es saludable poder bajarlo. Hay que buscar estrategias para que sea saludable y pueda continuar con su rendimiento y no se perjudique su salud por ese tipo de estrategias. Fíjense cómo hablábamos antes. La energía, la cantidad de energía es lo que nosotros vamos a cubrir. Muchas veces es lo primero, y podríamos decir que está casi en igual importancia con lo que llaman los macro y los micronutrientes, en que es la calidad. Pero nosotros vamos a empezar primero cubriendo las necesidades energéticas, más, menos o las que necesite. Después sabiendo cuántos macronutrientes o la disposición, la distribución de esos macronutrientes a partir de los índices de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos si son necesarios, con respecto a su demanda. Micronutrientes, ¿de qué forma lo vamos a cubrir? Vamos a ver que hay alimentos fortalecidos o alimentos fuente de esos micronutrientes que teniendo una cantidad diaria vamos a cubrir todos esos micronutrientes. Después, el timing, en qué momento ubicamos cada alimento con respecto a su vida diaria. Dijimos, no es algo menor para pensarlo. Muchas veces se cubre todo lo que está debajo, pero el tiempo donde está puesto el alimento no es el correcto, entonces no cumplimos con la alimentación o con el afán del rendimiento deportivo. Y como último, fíjense en la punta, recién ahí vamos a empezar a hablar de suplementos. Es ilógico pensar que hay que dar la vuelta, que los suplementos tienen que estar en la base y que ellos son necesarios para que recién empiece a actuar el rendimiento deportivo. Al contrario, son la punta de la pirámide, son lo último que vamos a ver cuando empecemos a trabajar sobre la nutrición deportiva. Fíjense que dentro de lo que es un objetivo del deporte, vamos a tener 3 aristas que tienen de igual importancia. Una va a ser el entrenamiento, que se van a encargar ustedes, o el preparador físico. El entrenamiento es aquel que determina toda la actividad deportiva. Nosotros, por más de que le demos bien de comer y descanse bien, si no entrena handball, vóley o cualquier deporte, no va a mejorar en su entrenamiento ni va a cambiar su composición corporal. Por eso el entrenamiento es fundamental que sea específico del objetivo deportivo que está buscando. ¿Está?
La alimentación y la hidratación va a ser los insumos que va a utilizar. A partir de que el entrenamiento está bien guiado, nosotros vamos a reponer esa cantidad de energía y agua hidratación que va a tener para cumplir con ese entrenamiento. Y el descanso, muchas veces subestimado, es el momento en el que va a actuar la recuperación. Si no hay descanso, por más que entrenemos bien y comamos bien, no se va a cumplir el objetivo deportivo. Tenemos que tenerlo presente siempre. El descanso va a ser el momento en donde nosotros nos recuperemos. No es el entrenamiento, vamos pensando en una analogía, podríamos pensar que si esto fuese una construcción de un edificio, el entrenamiento va a ser ese arquitecto, ese ingeniero que va a planificar cómo va a ser ese edificio. La alimentación y la hidratación van a ser los insumos, ¿no? La energía y los ladrillos, digamos, el cemento y los ladrillos para poder armarlo. Y el descanso va a ser el momento en donde se pongan a trabajar estos obreros, las enzimas, las hormonas. Entonces, si nosotros queremos pensar como un edificio de que tenemos un arquitecto y tenemos todo el material para hacerlo, pero los trabajadores no lo van a hacer, no se va a poder armar ese edificio. Entonces tenemos que pensar que siempre estas tres aristas son necesarias. No podemos cubrir con mayor entrenamiento la falta de descanso. No podemos cubrir esa alimentación deficitaria con más descanso. Entonces tenemos que, estas tres aristas tienen que estar equilibradas. Si no, el objetivo deportivo no se va a cumplir. Entonces, como hablamos de objetivos nutricionales, vamos a pensar que nosotros vamos a tener siempre, o el deporte va a apuntar a tres lugares, y ustedes también, su función como entrenadores: al rendimiento, a lo estético y hacia la salud. Y van a ver que estos puntos, cuanto más me corro hacia un lado, más voy a terminar, va a terminar estando en detrimento del otro. Pensémoslo de la siguiente forma: si yo apunto en que mi objetivo nutricional solamente está en el rendimiento deportivo, es muy probablemente que mi estética, mi esquema corporal, se modifique hacia ese rendimiento, y probablemente esa estética quizás no está acorde a lo que yo quisiera, ¿no? El rendimiento deportivo, dependiendo de algún puesto, puede ser que mejore a partir de la adiposidad, de la masa, digamos, del peso corporal, que va a incluir masa adiposa. Y probablemente para lo estético, quizás esa adiposidad para lo que yo estoy pensando sea demasiada. Entonces tenemos que ir viendo que cumple. Nosotros siempre pensando en el rendimiento deportivo, no aleje al estético, porque también puede causar en algunos momentos malestar del jugador o de la jugadora. Si nosotros pensamos también que apuntamos solamente al rendimiento, es probable que la salud quede de lado. De hecho, el alto rendimiento, la cúpula del rendimiento, es probable que afecte su salud. De hecho, el rendimiento deportivo, el alto rendimiento, no es salud. Sabemos que estamos poniendo al límite todo nuestro cuerpo, nuestras articulaciones, nuestros sistemas. Entonces, como recordaba antes, como le decía en la parte de la anterior, nosotros siempre vamos a apuntar al rendimiento deportivo, pero resguardando el mayor tiempo la salud de la persona. No podemos negarla completamente. Los jugadores no son descartables, o por lo menos lo que yo les voy a enseñar. Quizás tengan parte de la moral que tenga algún entrenador, pensar que se rompe un jugador y lo puedo cambiar por otro. Nosotros tenemos que pensar en la integridad de ese jugador siempre. Entonces tenemos que resguardar lo más posible, pensando en el rendimiento deportivo y la salud. Cambiando de eje, si yo apunto solamente a lo estético, es muy probable, ¿no? Teniendo un cuerpo marcado, digamos, los estereotipos que podría pensar de lo estético una persona, es probablemente que el rendimiento quede de lado, ¿no? Si uno pensara en el físico de un físico culturista, debe ser muy fácil gambetearlo, porque las estrategias, digamos, sus reservas de energía, el músculo que ha trabajado, todo no está pensando en el rendimiento, sino en estar parado sacándose una foto. Entonces, probablemente no tenga rendimiento más que la visualización de su cuerpo. Y muy probablemente que
esté afectada la salud si consume algo que para mejorar esa estética, ¿no? Esteroides, lo que ustedes hayan estudiado en lo que es educación antidopaje. Y si nosotros pensamos que solamente vamos a dedicarnos a la salud, o que nuestro objetivo nutricional va a estar apuntado solamente a la salud, es muy probablemente que no haya mayor rendimiento. Porque cuando nosotros pensamos solamente en la salud o en los beneficios de la salud, va a ser que no tenga dolores, que se sienta bien, que pueda caminar sin agitarse, digamos, todas situaciones que probablemente no hagan que mejore el rendimiento en correr o la masa muscular. Entonces, nosotros, sabiendo este objetivo y sabiendo que en este tipo de deportes vamos a pensar en el rendimiento, no olvidarse de lo estético para no fastidiar o no incomodar a aquel jugador si es que cambia su estética, y resguardando lo más posible la salud, siempre. Nosotros tenemos que pensar que ese jugador, ahora jugador, en el futuro va a ser una persona que va a seguir trabajando, va a seguir siendo padre o profesional, lo que sea. Entonces tenemos que pensar que pueda mantener la salud durante toda su vida. Vamos a hacer un ejercicio, ¿tá? Para pensarlo y ustedes puedan ir trabajando lo que es la función de la nutrición. Van a hacer un gráfico similar donde en el eje Y van a poner lo que es porcentaje, ¿no? De 0 a 100, y en el eje X, en la horizontal, van a poner las horas del día, del 0 a 23. ¿Qué es lo que van a ver acá? Esto es un día de ustedes, puede ser de ustedes, puede ser un promedio de días, ahora no están entrenando porque están suspendidas todas las actividades, pero la idea es que ustedes en este gráfico pongan cómo se distribuye su energía con respecto a las actividades que hacen. Le voy a mostrar en el siguiente. Este es un día. Fíjense, cuando nosotros tomemos para dormir, vamos a considerar que las horas de sueño están cerca del 10% de la energía que a mí me demanda. Cuando yo me levanto, estoy en una oficina, trabajo sentado o estoy estudiando, todo ese tipo de actividades no me va a demandar más de un 30%. Cuando yo haga algún otro tipo de actividades, voy a considerar que estoy necesitando mayor demanda, ¿no? Fíjense, esta persona probablemente durmió 6 horas, se levantó y se trasladó en bicicleta, por eso es un poquito más alto, pero después estuvo durante todo el día, desde las 8 hasta las 17 horas, sentado, ¿no? Una actividad sedentaria, entonces no demanda mucha energía, 30% podría ser una actividad que está dentro de lo correcto. Después se vuelve a trasladar en bicicleta, por eso se levanta un poco la actividad cerca de las 18 horas y se va a entrenar, ¿no? Hace una hora de entrenamiento físico y una hora de entrenamiento del deporte que está realizando. Vuelve a trasladarse en bicicleta y come y se va a dormir. Fíjense que esto es una gráfica de cómo está su día, cómo es la demanda de energía a partir de su vida diaria. ¿Está? A continuación lo que van a poner es en qué momentos hacen una ingesta, cuando comen. Entonces van a poner el horario y ustedes van a poner más o menos la importancia que tienen, digamos. Si ustedes desayunan un desayuno importante, consideren un desayuno grande, ¿no? De un 30 o 40%. Si ustedes no desayunan nada, desayunan más tarde o desayunan poco, sea un café con leche, sea un té, solo mate, quizás tenga menor cantidad de energía o de importancia. Fíjense que en este ejemplo que yo les doy, tiene un desayuno y una merienda fuertes, pero un almuerzo bastante débil, y una cena a las 22 horas, que es mucho más importante. Acá diríamos que la comida más importante que tiene del día es la cena, ¿tá? Entonces ustedes buscar los momentos en los que ustedes comen, si son 4, si son 6, si son picoteos, pero que ustedes muestren a partir de asociar la demanda de energía que tienen de sus actividades con los momentos que hacen la ingesta alimentaria, los momentos que ustedes se sientan a comer o comen. Perdón, vamos por atrás. Vamos a marcar, me salté uno pero no quiero volver.
De 0 a 10 vamos a considerar actividades que son para dormir. ¿Tá? De 10 a 30 vamos a considerar actividades que son de baja demanda energética. De 30 a 70 vamos a considerar de energías, actividades que se van a considerar de mediana o moderada demanda energética, y de 70 hacia arriba vamos a considerar actividades de alta demanda energética. Ustedes van a fraccionar van a hacer una línea para verlo y van a tomar diferentes colores para ir coloreando los momentos en donde duermen, donde hacen actividad de baja demanda energética, los momentos donde hacen actividades de moderada demanda energética, y los momentos que hacen actividades de alta demanda energética. A ustedes les debería quedar un gráfico de la siguiente forma, con diferentes colores, los momentos en el que ustedes van a comen y relacionarlos con su actividad física diaria. Les repito, puede ser un día, puede ser un promedio, o si quieren, si no hacen actividad, háganselo a otra persona, pero la idea es que puedan ver esta modificación. A partir del gráfico ustedes tienen que contestar, y que me la van a mandar a mí, que es cuánto tiempo de actividad de baja intensidad hacen, ¿no? ¿Cuánta cantidad de horas? 6, 7 horas, 8, todo el día. ¿Cuántos momentos de actividad de moderada demanda energética o de moderada intensidad realizan durante el día? ¿Cuántos tiempos de actividad de alta demanda energética cuando entrenan hacen durante el día? Fijarse si las comidas que realiza previo a entrenar son acordes a la actividad. Por ejemplo, si yo entreno a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, ver si la merienda o una colación de la tarde están en proporción con la demanda energética que yo voy a tener más tarde. Y al contrario, si la comida posterior a entrenar es de la importancia o de la cantidad y calidad para poder recuperarse. Y como último, cuánto tiempo de sueño, cuánto tiempo durmiendo estoy durante el día. Con todo esto ustedes van a poder ver si duermen lo suficiente. Un adulto tiene que dormir entre 7 y 8 horas como mínimo. 6 es el horario mínimo que uno puede dormir. Menos de 6 estamos en problemas. Pensando en el descanso, acuérdense del objetivo deportivo. Fijarse si ustedes son más bien sedentarios, si tienen actividad, si hacen demanda, si entrenan. Muchas veces, si no hay actividad física, es muy probable que no tengan actividades de alta demanda. Entonces, ver si esas actividades de alta demanda con respecto a su alimentación, antes y después de entrenar. Y bueno, esto lo van a hacer, sáquenle una foto al gráfico que les quede y me lo van a mandar con este cuestionario. ¿Y qué modificación podrían hacer a partir de ustedes? ¿No? ¿Qué podrían hacer? Modificar la comida, si no tuviesen ningún tipo de entrenamiento de alta intensidad, ¿cuándo podrían realizarlo? Si duermen poco, ¿cuánto tiempo podrían modificar para dormir un poco más? Lograr que a partir de este gráfico, este diagnóstico de ustedes, cómo pueden percibir para poder modificarse, porque en definitiva ustedes son los que tendrían que de alguna forma empezar a modificarse ustedes para poder después aconsejar, para poder brindar, para poder modificar a sus jugadores. ¿Tá? La bibliografía está en el capítulo 1, no lo van a conseguir ahora porque es el único que van a conseguir en la fotocopiadora. Si sale prolijo, si sale bien, puedo sacarle algunas fotos y lo mando al Drive para que ustedes lo tengan. Si no, lo esperamos para cuando retomemos actividades. Espero que les haya servido. Voy a enviar un video con la segunda clase, que va a ser vías energéticas. Espero que me hagan sus devoluciones y cualquier duda que tengan sobre la materia, sobre la clase, estamos en contacto. Saludos, cuídense, no olvídense, quédense en su casa, hashtag quédate en tu casa, cuídense ustedes y su familia, y también no
perder también el foco en el dengue, a pesar de que nosotros estamos ahora muy involucrados quizás en el coronavirus. El dengue también es una epidemia autóctona nuestra esta, así que cuídense, una vez retomando actividades, todo lo que tiene que ver con las recomendaciones del Ministerio de Salud y la OMS para poder cuidarnos y erradicar de a poco estas situaciones. Saludos y espero sus devoluciones.